continuando por aquí, los carbs en los alimentos. Vamos a hablar un poquito también de cómo se presentan en la naturaleza los carbohidratos. En general, algunos de estos alimentos son los que más carbohidratos tienen, que serían las frutas, los cereales, la pasta, el pan, el arroz, la leche y los productos lácteos, la soya o la soja, frijoles y legumbres, verduras con almidón, el maíz también, y alimentos dulces. Aquí lo compaginé un poco con lo que serían los productos con azúcar refinado o procesado. Pero en general es en este grupo de alimentos en los que encontramos más cantidad de carbohidratos en la naturaleza. No obstante, hay también que acotar que tenemos tres tipos de carbohidrato, ¿vale? Tenemos los azúcares, que son los que están incorporados en la fruta, por ejemplo, o en los lácteos. Para los que no lo sepan, hablé un poquito de eso la semana antepasada. En la fruta hay azúcares. No quiere decir que este sea malo. Con las frutas hay una zona gris muy grande, pero en la fruta tiene, valga la redundancia, fructosa. Y la fructosa, si la consumimos en exceso, nos puede estar sacando de cetosis porque es un azúcar que estamos convirtiendo también en energía en el organismo. Entonces, incluso cuando estás en una dieta alta en carbohidratos, a muchas personas que quieren sacar masa muscular, les recomiendan moderar su consumo de fruta. Lo mismo si estás con casos de hiperglicemia, que se te sube el azúcar en sangre. Si tienes diabetes, también te dicen que cuides un poquito la ingesta de frutas por esa cantidad de azúcares naturalmente presentes. Pero eso no quiere decir que las frutas sean malas. Tú las puedes seguir consumiendo tranquilamente, solo que con moderación. Este es el primer tipo de carbohidrato que te quería contar, que son los azúcares. Luego están los almidones, que son los más presentes en el pan, en los cereales, en la pasta y en los vegetales. Hay gente que decía, pero los vegetales, ¿cómo van a tener carbohidratos si cuando tú lees las etiquetas tienen muy poco? A eso vamos a ir ahora, porque el tercer tipo de carbohidrato vendría siendo la fibra alimentaria, que, no sé si lo sabías, no es digerible por nuestro organismo. La fibra nosotros no la podemos digerir, es un tipo de carbohidrato no digerible. Entonces, lo que pasa es que a esos carbohidratos carbohidratos totales que te explican en todos tus alimentos, tú tienes que restarle, tienes que quitarle la fibra alimentaria porque no es digerible. Y de ahí sacarías la cantidad de carbohidratos netos que estarías consumiendo. Sobre esto, lo que comento aquí en la presentación lo pongo, la fibra dietaria no se puede digerir, no afecta los niveles de azúcar en sangre y se restan del conteo total de carbohidratos. Muchos hemos escuchado que la fibra tiene un montón de beneficios para el tránsito intestinal. Lo que sí hay que tener cuidado es que tampoco debemos pasarnos. Un exceso de fibra, al contrario de lo que la gente cree, de hecho te tapona, no te permite ir al lavabo correctamente. Y esto es porque la gente, creyendo que tenemos una deficiencia de fibra, se compra suplementos, toma fibra en polvo, compra mucha fibra, y esto después lo que hace es que les hace sentir mal, les hace que se hinchen, les hace que no puedan ir al baño. Así que mucho cuidado también con el exceso de fibra. Hay que intentar consumirla en los alimentos naturales y solamente si tienes alguna deficiencia pensar en suplementarla de otras maneras, ¿vale? Mucho cuidado con esto de la fibra. Aquí te puse, por ejemplo, una parte que lo saqué también de una página que pongo aquí la fuente, dtc.ucsf.edu. Me gustó mucho el contenido que explicaban sobre cómo hacer la resta de la fibra a los carbohidratos totales. Y coloco aquí un ejemplo de una etiqueta nutricional, no de las del tipo europeo con A, B, C y D, de esa me faltó encontrarla, pero esta clásica te explica, por ejemplo, que en un producto que estamos aquí sirviendo, bueno, no te dice qué producto es, pero parece que te explica que por ración de producto tienes un total de 10 gramos de carbohidrato por cada 100 gramos, de los cuales siempre es derivado del anterior, de los cuales la fibra dietética son unos 5 gramos. Así que leyendo un poco lo que tenemos aquí, el total de carbohidratos indica cuántos gramos hay en una porción. Por eso recuerden que en las etiquetas siempre te lo desglosan por porciones o por 100 gramos. Y la fibra tiene que restarse del total de carbohidratos. Por ende, si en nuestro conteo tenemos que el total de carbohidratos es 10 gramos, pues le tenemos que quitar los 5 gramos que tienen de fibra alimentaria, por lo que terminarían siendo carbohidratos netos 5 gramos. Por eso, con los vegetales que tienen una cantidad de carbohidratos un poco alta, digámoslo así,
no hay tanto problema porque les tienes que restar la fibra. La mayoría de los vegetales verdes, como también tienes el brócoli, la coliflor u otros vegetales, son altos en fibra. Por eso, al restárselos, te queda una distribución muy buena. Así que por eso los vegetales no hay tanto problema. Vamos aquí, continuamos. Aquí puse otro ejemplo que me gustó. Por ejemplo, digamos que la etiqueta en la bolsa de las patatas fritas dice que contiene 2 porciones. Y una porción de patatas fritas proporciona 11 gramos de carbohidratos. Si tú te comes la bolsa completa de las patatas fritas, te estás comiendo 2 porciones y por ende te estás comiendo 22 gramos de carbohidrato. Por ejemplo, si hicieras esto y estás en una modalidad cetogénica pura, menos de 20 gramos, ya aquí te estarías pasando. Y de hecho, cuando vamos a los picoteos, cuando nos reunimos con amigos, cuando vamos a picar, es muy normal que nos pasemos con las patatas bravas o con las bolsitas de patatas. Ya ahí la mayoría de la gente supera esta cantidad de carbohidratos al día. Por lo que si tú piensas o quieres hacer cambios en tus hábitos y bajarle el azúcar a tu organismo, bajarle la cantidad de carbohidratos, estas son las cosas con las que hay que tener muchísimo cuidado. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones, aplicaciones de macros, de conteos de calorías como MyFitnessPal, tienes Lucid, tienes otras como Yazio, la calculadora energética, que te ayudan a ver y aprender, sobre todo aprender, cuántos gramos de carbohidratos hay por cada alimento que compones en tu plato. Así que para la gente que no está muy acostumbrada, que están haciendo esa pequeña transición, viene muy bien para aprender sobre todo. A ver, esto tampoco me lo estoy inventando, todo esto lo saqué, por ejemplo, de cifras de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que nos indica que un adulto promedio no debería consumir más de 200 gramos de carbohidratos netos al día. Es decir, aquí los 200 ya son netos, es decir, que estamos a esto ya restándole la cantidad de fibra que hemos comido durante un día. Entonces, si hacemos ya esa resta de la fibra, no deberíamos pasarnos los adultos de 200. Y ya yo más bien creo que sí, es bastante, solo que en la cantidad de dieta que tenemos en la sociedad occidental en general, es bastante alta en carbs, mínimo el 55%, creo que es lo que te recomiendan los dietistas. Yo personalmente creo que es elevado este número, pero depende de las personas. Ahora voy a comentar esto un poco, porque los requerimientos energéticos pueden variar. Ejemplo, en las mujeres embarazadas, creo que el número era que se recomienda unos 175 gramos de carbohidratos netos al día, porque no solamente están los requerimientos de la mamá, sino los requerimientos del feto. Aquí ya tenemos ejercicios en los que una mujer embarazada no se recomienda que haga un keto estricto. Una mujer joven que está empezando a ovular tampoco se recomienda mucho el keto estricto, se recomienda más bien un keto liberal. Se recomienda que hagamos una alimentación baja en azúcares, baja en ultraprocesados, que comamos comida real, las proteínas reales, pero que con los azúcares nos cuidemos. No obstante, es lo que mencioné antes, si no queremos que nos dé una menor, estamos empezando sobre todo. Si ya tenemos experiencia, si ya entendemos cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro nivel de azúcar en sangre, mira, buenísimo que experimentemos de otras maneras. Pero si estamos empezando sobre todo, muchísimo, muchísimo cuidado, ¿vale?